donde el pueblo de Israel está pasando por un momento de recorrido, según nos lo menciona Números capítulo 21. Y en ese recorrido llega un momento en que el Señor les hace la promesa de poder conquistar un lugar. Y el Señor entrega en las manos al cananeo y a las ciudades que había en ellas. Pero más adelante encontramos que el pueblo dentro de este recorrido se desanima y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés diciéndoles: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pero no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega ahora a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazle una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. De estos pasajes, el que estoy mencionando, San Juan capítulo 3, 14, a Números 21 del 1 al 9, bien, hay una tipología dentro de la escritura que viene trayendo esa figura en el caso de Moisés cuando levanta la serpiente, y después encontramos la declaración que el Señor Jesús hizo en San Juan 3:14. Moisés levantó la serpiente. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa figura tipológica del Antiguo Testamento llevaba propósito, llevaba sentido. Y recuerde que dentro de lo que es las figuras del Antiguo Testamento, en algunas de ellas viene tipificado a Jesucristo. En algunas ocasiones viene tipificado su ministerio, como también parte de sus obras. Encontramos entonces que esta figura simbólica de la serpiente en el desierto nos hace ver que era necesario un Cristo como una serpiente de bronce levantada. Jesucristo, la serpiente de bronce levantada. Pero vamos a la esencia del problema, la situación donde se da cuando el pueblo está haciendo recorrido, se desanima, encuentra que las situaciones están muy complicadas, le reclaman a Moisés, pero primeramente hay una palabra, dice que el pueblo habló en contra de Dios. Y habla en contra de Moisés. Hablando contra Dios, qué fácil es esta parte a veces de quejarnos, de reclamar, de poner una palabra en murmuración ante Dios, porque Dios no contesta, porque Dios no resuelve, porque Dios no arregla la situación, porque ya ha pasado mucho tiempo, y de qué sirve que sea cristiano, tiene ya muchos meses, tienen algunas peticiones delante de Dios y Dios no me ha contestado, y empezamos en un reclamo que se convierte en un pecado delante de Dios. Y de paso hablamos de los siervos de Dios. El pueblo también se quejó, habló en contra de Moisés, y empiezan a quejarse y diciéndole, es que no hay pan ni agua en este camino que llevamos recorrido, y también nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué palabras tan rápidas y tan sencillas acabamos de leer, pero déjeme decirlo que eso se convirtió en un pecado.
Hablar contra Dios, hablar contra el siervo de Dios y poner la queja. Es que esto no me gusta, es que yo estoy cansado de esto, es que no tengo esto, no tengo aquello, necesito y Dios no me da. Y se cae en el problema del pecado. Esto que le pasó al pueblo de Israel, esa queja trajo una consecuencia. Y bien ahí primeramente dice que Dios tuvo que mandar serpientes ardientes. Hay otra versión donde dice que Dios, a manera de resolver y arreglar la situación por la que estaban pasando de una manera muy fuerte, muy drástica, tuvo que mandar algo muy fuerte para que ellos reaccionaran. Y eso me hace pensar cuántas veces Dios tiene que mandar algo fuerte, algo mucho, muy pesado, muy drástico, para que podamos reaccionar. Y mandó serpientes ardientes. Hay otra versión donde se dice que son serpientes venenosas. Y Dios tuvo que enviar para poder dar la solución también, pero también hacer que el pueblo tuviera una reacción. Cristo, la serpiente de bronce levantada, nos habla de la gracia de Dios. En el verso 7 de Números que estamos considerando, encontramos ahí, dice que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega ahora a Jehová que quite de nosotros hasta serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Finalmente tuvieron que recurrir a lo que podemos llamar ahora la gracia de Dios. Y tuvieron que recurrir al siervo de Dios para pedir que pudiese interceder y entrar en un momento de clamor y decir: ruega a Dios que quite de nosotros esto. Ruega a Dios que quite de nosotros esta situación que estamos viviendo. Roguemos a Dios que Dios quite, hermano, las situaciones que estamos pasando, que estamos viviendo, que estamos experimentando en nuestros días, entre familias, entre amigos, aún en personas muy cercanas, familiares, muy cercanos también, por decirlo, y aún a nivel nacional. Dios tenga misericordia y oremos a Dios que Dios quite esta situación de una manera muy clara. Esto se le llama, hermano, gracia, la gracia de Dios. Y por esa gracia de Dios estamos aquí, estamos en pie, estamos, gracias a Dios, con fortaleza. Nuestra salud está siendo bendecida, pero gracias a Dios por esa oportunidad de la gracia. Dios pudo en un momento dado haber ignorado el aprieto de la gente, porque merecía el pago de lo que acababan de hacer. Jesucristo, simbólicamente la serpiente de bronce levantada, muestra la gracia, pero también Jesucristo, la serpiente de bronce levantada, mostró misericordia. Amén. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Tuvo que aplicar misericordia a ver que la gente estaba muriendo, estaba en una situación muy difícil, pero se habían vuelto a Dios, se estaban volviendo, pero la gente estaba pasando mortandad. Hoy en día es día de clamar a Dios misericordia por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, si lo podemos aplicar ahí. Amén. Y pedir misericordia. Amén. Favor inmerecido. Respuesta inmerecida. No por lo tan bueno que somos, no tan hermanos que somos. No. Sino Dios envía sus misericordias que son nuevas cada mañana, sus misericordias para que cumpla sus propósitos sobre nosotros, y por esas misericordias estamos el día de hoy, reconociendo que Jesucristo, la serpiente de bronce levantada,
también aplicó misericordia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, estando en la cruz del Calvario. Amén. Dentro de la acción y lo que el Señor, lo que Dios quería hacer delante del pueblo de Israel, le da las instrucciones a Moisés que hiciera una serpiente. Y tal vez entraría la pregunta aquí, no había suficientes serpientes en medio de ese problema, ¿por qué una serpiente? Pero bien específicamente, tenía que ser una serpiente de bronce. Bronce tipifica juicio, pero el juicio tenía que ser puesto en alto y simbolizando al Jesucristo que tenía que tipificar el bronce, la serpiente de bronce levantada. ¿Cuánto tiempo se llevaría Moisés en elaborar la serpiente? ¿Cuánto tiempo se llevaría de preparar todo eso para poderlo levantar? Yo me imagino que tuvo que hacer de alguna forma muy rápido, muy pronto, porque eso estaba trayendo mortandad al pueblo y tenía que hacerlo rápidamente, pero venía obedeciendo a Dios. Una de las razones donde podemos encontrar que cuando Dios da indicaciones, estas indicaciones tienen que obedecerse tal cual el Señor las está dando como indicación. Las serpientes eran causa del problema, pero ahora la serpiente de bronce, repito, es un cuadro tipológico de Cristo. Y esto se tuvo que hacer a causa del pecado de nosotros. Aún en la cruz del Calvario podemos decirlo muy abiertamente y claro, Jesucristo llevó el juicio de cada uno de nosotros y cargó en sí el pecado de todo el mundo. Moisés pudo haber tomado la serpiente en su mano y correr por el medio del campamento y quizás esa serpiente de bronce ponerla encima a manera de tocar a los enfermos, a los que estaban muriendo. O tal vez Moisés pudo haber tomado la serpiente en sus manos y hacer un ritual, una oración, hacer algo por ahí medio religioso con cierto momento místico, digamos. Pero la indicación de Dios fue que la serpiente tendría que ser puesta en lo alto. Tenía que ser vista. Cristo tuvo que ser levantado en el monte de la calavera para ser visto de toda la gente, de todos los que levantaban su rostro y veían a Jesucristo. Jesucristo, la serpiente de bronce levantada, provocó también una acción de fe. Vea esto. Moisés ora por el pueblo y la palabra era: quítanos las serpientes. El método que Dios aplicó fue que el pueblo levantara la mirada y al ver la serpiente tuvieran esta parte: mirar y vivir. Esa fue la sencilla respuesta. Cualquiera que mirara la serpiente en lo alto podía vivir. Aplicó el Señor el cuadro y el principio de la crucifixión de Cristo levantado, pero también vino a traer una acción de fe. Quizás algunos que no fueron mordidos dijeron: ¿por qué se trata de esto? ¿En qué momento hay que levantar la mirada y ver la serpiente en lo alto? ¿Y eso qué? Y esa situación, ¿qué más va a traer? Quizás algunos empezaron a decir: Moisés, deberías de hacer esto, deberías de traer a lo mejor un tipo de agua especial y aviéntasela al pueblo, a la gente que está muriendo, ponles esto encima, échales este tipo de preparación de hierbas, en fin. No, se trataba de una acción de fe. Levanta la mirada, ve la serpiente de bronce y vive. Dios bendiga su fe en esta noche, amados hermanos.
estos momentos que estamos viviendo en estos días, nuestra fe está siendo probada. Pero levantemos nuestra mirada y veamos a Cristo, al Señor que todo lo puede, al Dios todopoderoso, aquel que ha dicho no te dejaré, no te desampararé, aquel que ha dicho yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es una acción de fe. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Nótese que la serpiente no tenía nada que ver con alguna forma de elemento dentro del campamento. Cuando salen de Egipto no traían ninguna figura, ningún ídolo, ninguna imagen, nada. Ni siquiera habían cargado con algunas piezas por ahí de oro, figuras de Egipto. Nada que ver. Sin embargo, fue ocupada esta parte para hacer esta serpiente. Pero mire, hermano, vea esto. Cuando el Señor está pidiendo que lo veamos a Él, dice: mirad a mí y sed salvos. Está sacudiendo nuestra fe, está sacudiendo el creer, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por fe, es por fe. Cristo, la serpiente de bronce levantada, déjeme decirle algo más, está disponible. La serpiente no se levantó en un lugar escondido, ni tampoco anduvo en los rincones, ni tampoco fue puesta hacia un lugar oscuro, ni tampoco se le pidió al pueblo: desciendan hasta donde está la serpiente, póstrense, adórenla, abrácenla. No. La serpiente fue levantada y fue puesta en el campamento, cerca, disponible, donde todos los que pudieran verla podían vivir, y todos los que podían levantar su mirada, su vista, tenían la garantía de poder vivir. Jesucristo no está lejos, Él está disponible. Tenemos muy claramente cuando Romanos 10:11 dice: pues todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel significa todo ser humano que está en el norte, sur, en el este, oeste, donde esté en algún continente, donde esté en algún país específico. Todo aquel, y la palabra es abierta, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Cuando levantaban la mirada y podían ver la serpiente de bronce y empezar a recibir su sanidad y vivir, con ello comprobaban que la serpiente de bronce levantada era eficaz y disponible. Hoy en día Jesucristo está dispuesto y está disponible a todo aquel que quiera, a todo aquel que desee, pero también todo aquel que le busca, todo aquel que levanta su rostro y clama al Señor, todo aquel que en estos días está tomando un tiempo de búsqueda, de intercesión, de clamor, pidiendo a Dios, al Señor Jesucristo, respuesta sobre lo que está esperando y creyendo en el nombre de Jesús que vendrá. Seguidamente encontramos que Jesucristo, la serpiente de bronce, se presenta gratuitamente. Él pagó el precio de todo. Fue un precio perfecto, fue un precio justo, fue un precio que fue cubierto totalmente para pagar la deuda que estaba pendiente. Y ahora Él puede decir, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. El pueblo que estaba padeciendo esta necesidad y esta situación
Moisés no les pidió algún recurso. Bien, Moisés pudo haber dicho: el que quiera pasar y ver a la serpiente de bronce, traiga un dinero, traiga tal moneda, necesita cubrir tanta cantidad, y si no, no pasa y la ve. Porque si no hay dinero, mejor muéranse. No. Lo que hizo Moisés fue obedecer a Dios, y los que estaban padeciendo esta mortandad pudieron recibir su salud, pudieron recibir vida gratuitamente. Amén. ¿Entendieron? Que dependía de Dios de una manera gratuita, de una manera de gracia, el darles la vida y el darles la salud. Hoy en día tenemos también esto. Nuestra vida depende de Dios. Todo depende de Dios. Aún nuestra misma salud depende de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo depende de Dios. Sigamos levantando nuestra mirada al Señor. Sigamos clamando y esperemos todavía vida y vida en abundancia. Aleluya. Cristo, la serpiente de bronce levantada, es suficiente. Es suficiente. Dios le dijo a Moisés: una serpiente. No le dijo 2 o 3, no le dijo una docena. Una es suficiente. Un solo sacrificio por los pecados fue suficiente delante de Dios. Una serpiente levantada, suficiente en el campamento, sin otros rituales, sin otros hechos litúrgicos, llámelo así. Solo Jesucristo es suficiente para nuestra salvación. Solamente en Él hay una salvación tan grande, pero que es suficiente para cada uno de nosotros. No necesitamos nada más. San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire cómo dice la palabra: el único Dios verdadero y a Jesucristo. No hay más, es suficiente. Yo le pregunto: ¿para usted Jesucristo es suficiente? ¿O anda buscando por ahí cómo complementar y a lo mejor por ahí una visitadita no sé dónde, una limpiecita, por ahí un ritual de hierbas, de huevo, de olores, de humo y demás? No. Yo le digo una cosa: no haga mezclas. Jesucristo es suficiente. Créale al Señor Jesús. Ellos se salvaron. Los que pudieron levantar su mirada y ver la serpiente de bronce vivieron. Y eso fue lo único, lo suficiente. Jesucristo hoy en día sigue siendo bastante completo, suficientemente capaz de brindar una salvación tan grande. No necesitamos de imágenes, de rituales, de cuestiones por ahí místicas ni demás. Jesucristo basta, dice un coro. Jesucristo basta, es todo, no hay más. Y baste para nosotros saber, amados hermanos, que Jesucristo sigue siendo suficiente para tu corazón, sigue siendo suficiente para tu vida, sigue siendo suficiente para todo lo que eres. Jesucristo lo tiene. Él es suficiente, no más. No le demos vuelta, no andemos buscando cosas por ahí, situaciones y demás. No. Vea que su suficiencia viene de Dios. Nuestra suficiencia viene de lo alto. Nuestra suficiencia viene del Todopoderoso. Por lo tanto, vivamos esa suficiencia en Cristo Jesús. Jesucristo, esta serpiente de bronce levantada, es un remedio, una solución para todos. Alguien dice por ahí: así como todos los caminos llegan a Roma, todos los caminos nos llevan a Dios. Y quiero decirle que esa es una idea totalmente errónea, nada que ver. El Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Jesucristo es una solución, un remedio para todos. Había una sola manera, había un solo remedio. Y para el pueblo de Israel se le dio un solo remedio, una sola solución, no más. Y esto nos habla de que Jesucristo hoy en día todavía sigue siendo la respuesta para todos. Una sola respuesta, un solo Dios, un solo Señor, un remedio suficiente, un remedio para todos. Todos corrían, todos se acercaban, quizás adoloridos, quizás arrastrándose, quizás moribundos, pero se acercaban a ver su único remedio, su única respuesta, su única solución. Amado hermano, sigamos corriendo a Cristo, vayamos a Él. No dejemos que las cosas a veces pasen y sucedan y no hay nada más. Sí, la solución, la respuesta ahí está. Tenemos que entrar al terreno de Dios, al terreno de Jesucristo. Clamemos a Jesucristo. Entremos a lo que el Señor tiene para nosotros. No podemos ni debemos andar buscando más. Jesucristo, cuando dice yo soy camino, la verdad y la vida, vamos a la vida que es Jesucristo. Hoy en día necesitamos más, que el Señor nos dé vida y vida todavía en abundancia. Corramos a Él. Amén. Jesucristo, la serpiente de bronce levantada, brinda doble seguridad. Primera, la seguridad de que la palabra de Dios es fiel y se cumple. Cuando Moisés recibió la palabra de Dios, la indicación de lo que tenía que hacer, se hizo, se cumplió, y lo que Dios dijo tuvo su cumplimiento de una manera muy eficaz. Lo segundo, la segunda parte de esta seguridad, podían ver que lo que ocurría en la vida de otros era cierto y lo que estaba pasando traía vida a los que estaban ahí. Mientras que las gentes hoy en día tratan de matar serpientes, déjenme decírselo así. Mientras mucha gente hoy en día está tratando de matar, de hacer y buscar sus soluciones y de ver que todo le funcione y que los remedios le salen y que cada remedio que el hombre ha fabricado, muchas veces un gran número de estas situaciones les ha traído fracaso, les ha traído desilusión, lamento, frustración. Han buscado la forma de unas mejores religiones, de mejores rituales, y quizás yendo un poquito más, la gente está buscando mejores acciones sociales, mejores reformas, mejores legislaciones para matar serpientes. Y sin embargo, la gente sigue muriendo de pecado. La gente sigue muriendo a causa del pecado, y déjeme decirle que la única respuesta que nos da la seguridad se llama Jesucristo, el Salvador levantado. Es el único. Quizás para la gente todo esto le parece raro, lo que predicamos de esta forma de figura retórica del Antiguo Testamento a lo que Jesucristo realizó de ser levantado en la cruz del Calvario. Y la gente que puede escuchar va a decir, esto está raro, ¿cómo? Pero déjeme decirle, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan a nosotros es poder de Dios. Esto es poder de Dios. La gente lo ve raro, pero solamente en Jesucristo hay respuesta, solamente en Jesucristo hay solución. Así como el pueblo de Israel corría para acercarse y levantar su mirada a lo que fue levantado, hoy en día tenemos que correr
Tenemos que apurarnos y estar en comunión con Cristo. Tenemos que estar cercanos con el Señor. Tenemos que verlo, que ahí está la respuesta. Que ahí hay vida y vida en abundancia. Que ahí hay gracia, que ahí hay favor. Y que aún en esto todavía nuestra fe pueda estar firme a pesar de todo. Puede ser que lo que estemos pasando sea difícil hoy en día. Pero déjeme decirle que a pesar de todo, todavía Jesucristo tiene misericordia de nosotros. Que todavía el Señor nos ve de todo lo que estamos pasando, de todo lo que estamos viviendo, pero tiene gracia y favor para con nosotros. Permítanme terminar este momento y decirles: Jesucristo es suficiente para nosotros. Él es nuestra suficiencia. No hay más. No tenemos más ni por qué ni para qué correr a otro lado. Corramos a los pies del Maestro. Vayamos a Él. Él es suficiente. Sabe lo que te está pasando. Sabe lo que estás viviendo. Sabes que a lo mejor te sientas desesperado, te sientas angustiado, angustiada. Te sientas a lo mejor insuficiente de lo que está pasando. Pero déjeme decirle, Jesucristo es suficiente. Yo le invito, vamos a orar ahí donde está. Y si usted quiere decirle: Señor, tú eres suficiente para lo que estoy pasando. Tú eres suficiente, Señor, para lo que estoy viviendo, para lo que estoy, Señor, experimentando en estos días. Tú conoces, Señor, todo. Y Dios se le está escuchando en esta hora, ahí en su lugar que está orando. Siga orando, Dios le escucha. Dios está al pendiente. Él está escuchando su oración. Dice la palabra: claman los justos y Jehová oye. Cuando levantas tu voz, el Señor escucha. Cuando derramas tu corazón delante de Él, Él está dispuesto y está a su oído atento para recibir la oración,